Corazones sin filtro. Vivimos en un mundo de apariencias. Pero aquí la máscara es toro. Buscamos la verdad aunque nos confronte. Buscamos la fe, pero que funcione en la calle. Sin libretos maquillados, sin respuestas de cartón, somos amigos tratando de entender y exponer la voz de Dios en el ruido del día de. Bienvenidos, A Corazones sin filtro. Bienvenidos una vez más a nuestro séptimo episodio titulado Cuando Dios traiciona. Y es un tema muy bonito, quizá es un tema muy común dentro de nuestra convivencia, nuestra vivencia cristiana, pero quizá no lo tenemos con ese título porque nos suena un poquito fuerte. Pero hoy vamos a ver a Jeremías en el capítulo 20. Creo que es uno de los capítulos más famosos de Jeremías. Y vamos a platicar sobre las situaciones en las que uno a veces se siente traicionado por Dios, en el que uno, a veces usted dice, yo entendí, yo interpreté que Dios me dijo que sí, yo le oré a Dios, yo le clamé a Dios, yo me levantaba de madrugadas diciéndole a Dios, si es tu voluntad, voy a ir, y parece que Dios me dijo que sí, y fui, y las cosas resultaron mal. Entonces, las reacciones de cómo somos, las reacciones de cómo reaccionamos a cuando las cosas salen mal, y vamos a ver cuando Jeremías siente que está saliendo mal, Jeremías reacciona de una manera humana. Y Dios permite esa reacción humana que está escrita en la Biblia. No dice, no, Jeremías dudó o Jeremías maldijo el día de su nacimiento. Dios no dice, no quiten eso porque eso no conviene que esté en la Biblia. No, lo deja. Y dice, es un ser humano que en su momento quizá su fe se tambaleó también. Y es una situación en la que Jeremías le dice y casi le reclama a Dios. Le dice, me sedujiste en el versículo 7. Me sedujiste y eras más fuerte que yo. Y pareciera que en el texto original, cuando uno lo interpreta, hay interpretaciones que lo hablan de una manera muy fuerte, como que fuera un abuso. Porque le dice, me sedujiste y como yo soy humano y vos sos Dios, por eso es que yo cedí. Entonces casi me obligaste a venir acá, a ser tu profeta y ahora me abandonas. Y ahora cuando se supone que me tenés que respaldar porque me llamaste, no me respaldas. Y vemos que a él lo atrapan, que a él lo llevan al templo, lo humillan en el templo, le ponen el cepo, y él así como, se supone que soy un profeta, y voy a estar en el templo, ahí tengo que darle la honra y la gloria a Dios, y hasta cierto punto voy a ser honrado porque soy un profeta. Y no, en el templo donde Dios tenía que ser honrado, y donde él tenía que ser honrado, ahí recibe vergüenza. Entonces vamos a ver las historias, si nos ha pasado algo común quizá en la vida, porque más de alguna historia tenemos, más de alguna situación tenemos, en las que nos hemos enfrentado a esto, en la que creemos que Dios nos dijo que sí, o a veces no solo creemos, sí nos dijo que sí, y nos dio un ministerio, y nos dio un talento, y nos dio una meta, y nos dio algo por lo que le clamamos, y ya cuando estamos ahí en medio, pareciera que Dios desaparece. Y nosotros nos quedamos en medio en el desierto, en la barca, como los discípulos, llorando y temiendo de que estoy solo. Y, y Señor, y clamando a Dios, y Dios no aparece. Entonces, si usted cree que es el único que le está pasando, no, Jeremías lo sintió así. Y Jeremías dijo, uy, ojalá no hubiera nacido. O sea, a tal punto que llega Jeremías a decir, ojalá no hubiera nacido. Entonces, ese es el capítulo de hoy. Quédese con nosotros. Hoy tenemos un invitado también muy especial. Hermano Wilson, acá es un miembro de la misma iglesia donde nosotros asistimos. Y entonces vamos a comenzar vamos a compartir con él una entrevista y también nosotros a compartir nuestro punto de vista sobre lo que tenemos, sobre lo que hoy vamos a tratar. Y entonces, para que, igual como es de costumbre, que se presente con sus propias palabras, entonces le vamos a pedir que nos explique quién es hermano Wilson. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Vilsan García, pues en lo material me dedico a un negocio familiar.
En lo espiritual pertenezco al liderazgo de la iglesia en varias organizaciones. Llámese consejo directivo, caballero, educación cristiana, ministerio de alabanza, hasta en la femenil, ¿verdad? Y ahí estamos sirviéndole al Señor y con todo amor y por amor, ya que sabemos perfectamente de que si lo hacemos así, yo creo que vamos a ser ampliamente bendecidos de parte de Él. Muchas gracias, hermano. Y también tenemos la pregunta que todos respondan, y si en algún momento quienes nos están viendo van a ser nuestros invitados, también van a responder lo mismo. Sí. Sobre si Jesús estuviera físicamente acá con nosotros presentes, sabemos que espiritualmente está, pero si físicamente estuviera acá y lo tuviera que presentar a usted a nuestra audiencia, ¿cómo cree que lo presentaría? ¿Qué diría Jesús sobre quién es hermano Wilson? Bueno, yo creo que delante del Señor todo está al descubierto, todo está desnudo, no nos podemos esconder de nada. Lo único que diría que tal vez él diría que Bilsan García es un salvo más, un redimido, con errores porque los tengo, con deficiencia los tengo, pero algo muy importante que cuando dijera él, cuando comete errores, inmediatamente se pone a cuenta, pide perdón y, y pide misericordia y pues él diría, ahí estoy para perdonarlo y sigue adelante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para nosotros es un gusto poder tenerlo acá, hermano Wilson. También, tanto las respuestas que nos daba como quién es Wilson García y cómo, qué diría Jesús si estuviera acá sentado con nosotros. Y ya escuchábamos lo que mencionaba José al inicio del episodio, todas las situaciones que pasó Jeremías. Y por qué no, pues yo en todos los episodios anteriores lo he comentado, que es increíble cómo la Biblia, a pesar de que se escribió hace miles de años, se sigue aplicando al día de hoy. Entonces vamos a entrar un poquito en esas preguntas. Durante su vida ministerial, tanto acá en la iglesia o cuando usted todavía no tenía como un ministerio establecido ya, ¿sintió en algún momento que Dios no llegaría a cumplir su promesa? Sí, nosotros, yo creo que todos ustedes saben que tardamos 12 años sin hijo. Y ese es un testimonio que puedo dar de que ya estaba perdiendo las esperanzas y hasta dudando de su poder, en el cual tardamos como los primeros años, 4 o 5 años no nos preocupaba tanto, pero ya después nos empezó a preocupar que queríamos ver el fruto de nuestra unión. Y empezamos a orar al Señor y me recuerdo de que en el trabajo donde estaba, fui a varias campañas en las cuales llegaban algunas personas llamándose profetas, ¿verdad? Ujú. En las cuales daban una palabra que el próximo año, y pasaba ese año y nada. Y nada, yo decía, qué está pasando? Hasta que llegó uno en una oportunidad y dijo, dice el Señor, ¿verdad? Ya después uno va entendiendo todo esto. Y que nos mandó a ayunar 7 días. Y bueno, lo más lindo que no fueron seguidos, sino uno por semana. Ujú. Lo hicimos con mi esposa. Y no hubo respuesta. No hubo respuesta. Y entonces todo eso me hizo dudar de su poder. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y me involucraba en la iglesia y le decía, Señor, te estoy sirviendo y tú sabes mis carreras que hago y qué está pasando. Incluso en el lugar donde estaba yo trabajando, me recuerdo que en todo ese tiempo habían niños que los abandonaban, a tal extremo que en 2 cajeros automáticos aparecieron algunos niños en la parte de Huehuetenango.
Yo decía, Señor, estas personas, estas mujeres que no quieren, no son dignas de recibir un niño, lo desprecian nosotros que lo queremos, lo anhelamos. ¿Por qué no nos das? ¿Qué te cuesta? Decía yo. A ti no te cuesta nada. Y no había respuesta. Pasaron 8 años, 9 años, 10 años. Y en todo ese transcurso nos ofrecieron varias ofertas de niños. Pero bueno, ni modo, en el caso de mi esposa no estaba tan segura, porque todo tiene que ser un proceso, ¿verdad? No es nada más de recibirlo, sino que hay que recibir tal vez como que un estudio así psicológico en las cuales para adaptarse uno a ese nuevo ser que viene, ¿verdad? No es como cuando lo tengan en el vientre, ya se están adaptando desde ahí. Pero pasaron los años y ya estaba perdiendo las esperanzas y eso me venía desanimando. Y yo tanto que leía la palabra del Señor que decía, pues me recordaba, decía, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré. Yo le decía, Señor, te estoy pidiendo, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no hay? Y hasta que de aquí mismo de la iglesia, de la persona que menos me lo imaginaba, que menos me lo esperaba, llegó un momento en que le dijo a mi esposa, mire, dijo, yo siento en mi corazón. No dijo ella, dice el Señor, siento en mi corazón que oremos 40 días, todos los días. Desde las 9 de la noche voy a estar orando. Unas ustedes. Bueno, Dios bendiga a hermana Miriam, porque es la hermana que Dios usó. Y empezamos a orar. Yo llamaba a mi esposa desde donde trabajaba y a las 9 de la noche empezamos a orar y a orar. Yo creo que nos pasamos 40 días, hasta perdí la cuenta. Cuando ya parece llevan 11 años y algo, cuando de repente Dios nos fue iluminando y todo se fue dando. Después de esos 40 días, me recuerdo que a los 6 meses vino la promesa. Entonces yo pues solo lloré y le pedí perdón al Señor. Y dije, perdóname, Señor, porque dudé de esto, pero ya después lo fui entendiendo qué era lo que el Señor quería con nosotros. Después lo comprendí. Al inicio en ese proceso no lo entiende. Hasta después va comprendiendo uno por qué uno va pasando todas estas situaciones. Dios lo quiere llevar a un punto en el cual pues en su momento lo vamos a tocar. Y creo que es parte importante de lo que decías sobre los profetas que llegan. Y decía un hermano una vez en una predicación que él recibió una profecía también. Le dijeron, el otro año vas a estar en Estados Unidos dando campañas, haciendo esto, haciendo lo otro, porque Dios tiene ese ministerio para ti. Y dijo él, llegó el otro año y yo no estaba en Estados Unidos. Y yo me acordé del profeta y le marqué. Y le dije, ¿qué está pasando? Porque yo no estoy en Estados Unidos. Y él dice, no, es que no tuviste fe. Y esa es la excusa siempre. Y parte, digamos, hace daño porque decepciona. Pareciera que Dios falló. Así como, o me he hecho yo la culpa. Entonces yo tuve la culpa de esto. Y De que no tuve sigue fe. estando la herida ahí. No solo estoy herido por lo que estoy pidiendo y ahora resulta que un falso profeta, porque es así, viene y me sigue echando la culpa a mí. Así es. Y la verdad que estos testimonios que nos ha tocado escuchar acá en diferentes episodios han sido de bendición para nuestras vidas y con esto queremos pasar a la siguiente pregunta, que es, en la obra de Dios o en el trabajo, ¿le ha tocado estar atrapado como le pasó al profeta Jeremías? Es decir, donde usted pensó que sería un lugar de honra, le resultó ser de vergüenza. Bueno, en el trabajo sí. En el trabajo llegó el momento cuando yo me metí al último trabajo. Me dijeron al inicio, échale ganas y va a haber algo mejor para ti. Y llegué a las metas
en todo lo que se te ponga. Y eso es lo que queremos y vas a ir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Y bueno, me pusieron las metas del compañero que trabajó en esa ruta y sobrepasé a las metas. Me ponían metas de productos a los cuales vendía, sobrepasaba a las metas y por supuesto siempre premiaban así con tarjetas, canjeable y también a la meta general. Y estuve como por 5 años cuando llegó el momento de una convocatoria para ascender. Pues yo dije, a mí me va a tocar, porque yo ya obtuve, cumplí con lo que me Ujú. dijeron, cuando de repente se la dieron a otra persona. Yo me sentí mal, avergonzado y bueno, dije entre mí. Triste a la vez, porque se siente uno Ujú. triste, porque lo que uno anhelaba, uno anhela en el trabajo es ascender y a la vez ganar mejor, pues. Ujú. Ujú. Y de repente a sorpresa me di y me sentí bien, bien mal. Bajé la guardia un tiempo. Bajé la guardia, pero con la misma dije, bueno, el que se está haciendo daño soy yo mismo, porque mis ventas están bajas y estoy ganando menos. Entonces, no me conviene, mejor sigo. Sigo echándole ganas y en su momento, pues lo que es mío va a ser mío, lo que no, pues no. Entonces, pero sí, me sentí muy, muy avergonzado, e incluso algunos compañeros decían, vos, ¿por qué te estás esforzando? Si al final de cuentas no va a haber nada. Bien, decía, eso me lo dijeron, porque siempre cuando habían reuniones me ponían de ejemplo. Me ponían de ejemplo y decían, miren, él pues le está llegando y si él puede, porque ustedes no, y los otros recibían regaño por mí. Ajá. Ujú. Ujú. Entonces, El que siempre hacía la tarea. así es. Y entonces, la verdad que me sentí bien, bien avergonzado y decepcionado. Decepcionado porque a la persona que le daban no rendían, así como empecé a rendir al inicio. Pero yo creo que ya con el Señor en el corazón y con la sabiduría que le ha dado a uno va comprendiendo muchas cosas en las cuales yo soy de la persona que soy muy confiado. La verdad, la verdad que, por ejemplo, si usted me dice, mi hermano, voy a llegar tal día y le voy a hacer un trabajo, yo confío en que va a llegar. Y de repente si no llega. Pero yo soy una persona muy confiada que tomo la palabra Cree en la palabra. la Ajá. palabra que me dicen Ujú. y yo digo, bueno, yo sé que la va a cumplir. Y a veces no sucede, pero y entonces así estoy. Eso es lo que puedo decir. Eh, También yo tenía una anécdota respecto a eso, similar, igual de trabajo, porque con una hermana teníamos, o había un emprendimiento, y ella vendía desde casa, siempre vendía así sus productos desde casa, y hasta que un día se animó a tener un local. Y oró a Dios y antes de ir al local dijo, vamos a orar, le fue a decir a su pastor, quiero arrancar con el local, porque todos le decían, ya, ponga su local, porque queremos ir a visitarle. Y oramos y todo eso, y ni todo eso, oramos y se decidió que sí, dijo, sí, tomamos el local, se tomó el local. Y pasó como un mes tal vez, y hubieron algunos roces con algunos vecinos de ahí mismo de los locales y todo. Y siempre uno tiene su carácter, dirá. Y entonces siempre, pero nada fuera De la norma. de lo normal, sino simplemente complicaciones que sean. Y, y luego había un local que estaba sí, en un lugar mejor para la venta y lo desocuparon. Entonces dijimos, nos vamos a pasar a ese. Igual dijo mi hermana, tengo duda, ¿va? Porque la renta era más. Y dijo, pero vamos a orar otra vez. Y cuando se hizo el primer local, hubo una inauguración, llegaron la familia, llegó el pastor de ella, Ujú. a orar por el local. Entonces dijimos, dijo ella, un domingo vamos a hacer el traslado. Y entonces le dijo otra vez a su pastor y a un par de amigos que llegaran a orar otra vez porque se iba a hacer otra vez el local, se iba a mudar a otro local ahí cerca.
Y dijo ella, sí, contenta, porque estaba un mejor lugar, mejor ambiente para poder vender. Y, y ese mismo domingo, que iba a ser de bendición, iba a estar alegres y contentos para pasar las cosas ahí, y que el pastor iba a llegar a orar. El sábado anterior le dicen, desocúpeme el local, el que tienen y el otro tampoco. El día anterior, y mi hermana se queda así como que, Señor, y no que sí. Y específicamente en ese tiempo estábamos estudiando este pasaje. Estábamos elaborando el pasaje. Y cuando yo le digo así a mi hermana, yo lo estaba estudiando y ella me dice, nos vamos. Y el domingo en el que teníamos que inaugurar el otro, ese día salimos corriendo, prácticamente corriendo de ahí, Avergonzado. avergonzados. Porque los vecinos de al lado quizás se rieron, quizás no, pero a todos viendo así como que regresando otra vez a la casa, porque no había dónde meter Ujú. tanto. Y, y todos así con el corazón destrozado, así, qué duro, porque ahí donde vamos a recibir honra, el día que vamos a recibir honra, decir, oh, vamos Tienda creciendo, a dedicarlo. ese día nos regresaron 5 años atrás otra vez. Y qué duro era. Y entonces estábamos leyendo esto y yo le decía, cuando salimos del local, yo le dije, vamos a orar y vamos a pedir que la bendición de Dios que estuvo con nosotros acá se quede en este lugar, porque los que van a venir no tienen nada que ver en esto, incluso quienes, eh, quienes vengan y se quede la bendición de Dios acá. Y qué duro era orar hacia Dios cuando uno estaba ahí. Entonces, sí, que el impacto fue fuerte, hubieron lágrimas, hubieron lamentos, pero a veces uno cree que sí, o Dios le dice que sí, y al final es para una elección. Las elecciones son duras. A mí me pasó igual algo similar a lo que cuenta Josué. Estaba yo trabajando también para una persona y yo era la administradora del lugar de lo que esta persona tenía. Y era que yo le trabajaba todo, le tenía todo en orden y todo. Así. No había como un posible despido. Nunca pasó por mi mente que me fuera a despedir, porque yo sentía, o bueno, al menos así lo veía, que todo estaba marchando bien y de la nada viene un día y me propone vender una propiedad. Entonces yo le dije que estaba bien, que iba a empezar a buscar los compradores y todo. Al poco tiempo me dice pero yo antes le comenté a Josué y le dije que me ayudara a orar para que se vendiera esta propiedad y para obtener así la comisión y todo. Y él me dijo, hay que orar, que Dios pueda hacer la obra, que se venda y que venga el cliente. Y yo, sí, está bien. Y estábamos orando y todo, yo pedía oración y todo. Y de la nada me dicen que ya no, que esa comisión, que ese trabajo, que ya no lo iba a tener. Que le entregara todas las cosas, a los trámites y todo lo que yo hacía, que se los entregara, porque otra persona se iba a encargar. Y yo decía, Señor, pero si yo te pedí, te oré por esa comisión, por ese trabajo, y yo tenía en mente que nunca me iban a sacar. Y entonces fue algo para mí muy fuerte porque yo dije, entonces Dios no me contestó. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y vino cabal, José estaba pasando esa situación y yo estaba pasando esa, entonces los dos dijimos, a la gran, cómo Dios nos muestra que no tenemos que confiar en los hombres, porque los hombres siempre, siempre, como dice la palabra, fallan y creo que también dice maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces fue algo así muy igual doloroso para mí. Y Josué me decía un versículo esa vez que del dinero. Creo que está, no recuerdo dónde está la cita, pero que
si algo va a venir hacia nosotros o si las bendiciones van a venir, no traen con ellas tristeza. Entonces yo dije, ay, sí es cierto, yo me estoy sintiendo triste y había como una guerra dentro de mí, no, pero si le insisto, si le digo que sigo, pero mientras yo seguía insistiendo o queriendo estar ahí, yo estaba triste, yo estaba porque prácticamente me habían dicho que ya no, y si yo seguía insistiendo, yo me estaba avergonzando, y entonces dije, no, Dios dice que no, es no. Entonces tomé la decisión que definitivamente no, y sentí una paz y una tranquilidad. Yo dije, el Señor es el que provee y Él es el que está conmigo. Aunque no tenga lo que yo imaginé, pero con que yo tenga a mi familia y yo esté en paz y tranquila, creo que es más que suficiente. Así es. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con Eso, ellos. exactamente. Y para seguir con el tema, vemos que Jeremías profetizaba, él era el profeta de Dios, y a diferencia de los profetas modernos que tenemos hoy, Jeremías profetizaba y confrontaba al pueblo. Es decir, no venía profetizando enero, no venía profetizando esto, y solo bien, y bien, y bien, y que el otro año vas a tener esto, y que entre 3 meses vas a tener esto. No, Jeremías venía diciendo arrepiéntanse porque viene juicio de Dios. Y no le gustaban las personas, entonces hasta su propia familia se puso en su contra, pues, y los sacerdotes tampoco lo querían, los sacerdotes del templo. Entonces, alguna vez le pasó eso, ya sea en la iglesia o en el trabajo, de sentirse traicionado por quienes usted esperaba un consuelo, usted esperaba un apoyo, y que los estuvieran en algún momento difícil. Dice, Bueno, sí sufrí en alguna oportunidad un rechazo por parte de miembros de la iglesia. A raíz de que yo por solidarizarme con un hermano que contó un testimonio, por supuesto antes de contraer matrimonio con su pareja actual, pues tuvo una aventura él y no se dio cuenta. Y ya a los años, pues le contaron que fruto de esa aventura, pues había una señorita. Y él pues se sentía mal en las reuniones que teníamos nosotros, lo expuso. Y lloraba él porque, de hecho, pues ahora que uno ya es maduro, comprende, uno quisiera retroceder el tiempo, va para enmendar sus errores, pero ya es demasiado tarde, sino que lo que hay que hacer es afrontarlos, pues. Y yo por solidarizarme con él, como me pasó algo similar antes, pues, de casarme, e incluso antes de conocer al Señor, algo similar a él. Entonces yo le conté mi experiencia, cómo superé esa situación. Superé y entonces, pero dentro de esa reunión se salió la información y ya se empezó a tergiversar todo. Cabal fue en el proceso que Rudy tuvo su accidente. Yo estaba pasando ese proceso también, solo que de diferente forma. Entonces empecé a recibir crítica y como dirigía la alabanza, pues yo, de las personas que sabía que me criticaban mucho, cuando yo les decía que se pusieran de pie, no se ponían de pie. Cuando les decía cantemos, no cantaban. Entonces yo miraba desde arriba y yo no me sentía bien. Y sentía el rechazo que cuando lo saludaba, porque se tergiversó totalmente. Yo expuse que ya tenía 18 años y entendieron que era 8 años, se hicieron cuenta que yo, No cuadraba sí, no cuadraba la fecha Excel también. en que yo me había casado. Entonces dijeron, entonces él falló. Mm. Y se divulgó casi en toda la iglesia. Y la verdad que pisotearon mi testimonio. Me sentí mal. Y yo soy de la persona de que no tan fácil exploto. Yo me aguanto. Me aguanto y incluso por aguantarme eso, hasta tuve varios sangrados en la nariz. Algunos me dijeron, qué bueno, porque no se te regó en el cerebro. Exacto. De repente me salía. Porque yo la verdad que no sé si pasé La frustración. pasé deprimido hasta aquí, pues no sé, ¿verdad? Pero yo decía, ala,
¿cómo es de la persona que menos me lo imaginaba? Me están dando la espalda, me están criticando, me están pisoteando. Ahí sí que como dice un dicho, están haciendo leño del árbol caído, ¿verdad? Ujú. Y hasta que me recordé de las palabras de un hermano que pastoreó esta iglesia. Lo conocieron, va, hermano Dago. Él me dijo una oportunidad porque anduve mucho tiempo con él y él me dijo, le voy a dar un consejo, me dijo que le va a servir. Le va a servir, me dijo, en la vida cristiana. Cuando le tiren flores, tíreselas al Señor. Porque si las recibe, dijo, allá arriba no le van a dar nada. En la eternidad no le van a dar nada porque usted las agarró aquí. Entonces tíreselas al Señor. Y cuando le tiren desprecios, cuando vea caras, tíreselos al Señor también. Y me recuerdo que llegó un momento, esas palabras me hacían eco. Y de repente allá en donde yo me quedaba en el trabajo, le oré al Señor y le dije, Señor, así como estamos platicando, tú sabes lo que se está diciendo de mí, tú sabes lo que yo dije, tú sabes mi pasado y sabes que en, Y a él no en le el importa. matrimonio no te he fallado, porque yo estoy consciente que al primero que se le falla es al Señor cuando se practica la infidelidad al Señor y a Él hay que temerle. Entonces le dije, Señor, pues te dejo esto, lo saco de mí y te lo dejo para que tú trates esta situación y me ayudes a superar esto. Y fíjense que lo hice de corazón, hasta lloré porque yo no me había desahogado también ni con el Señor, por eso tal vez sangraba, yo me aguantaba y no decía nada y solo oía críticas aquí, críticas acá y miraba el desprecio y lo más triste es cuando uno lo recibe de la propia casa, pues eso es lo más triste. Va de afuera, pues tal vez, ¿verdad? No es igual, pero entonces me recuerdo que cuando yo les puse esto al Señor, sentí una tranquilidad, una paz en mi corazón y entonces, y lo tuve que enfrentar, lo tuve que aclarar. Nunca se me olvida que cabal en esa oportunidad, después del proceso de Rudy, ellos vinieron al culto. Ahí venía él también. No sé si se recuerda, Ruth, cuando yo agarré el púlpito y expuse esto y esto sucedió por solidarizarme y lo aclaro de una vez que, como dijo un hermano, lo que no fue en tu año, que no te haga daño, pero eso a mí no me hace daño porque no fue en el año de matrimonio, sino fue mucho antes. Es más, no conocía ni al Señor, estaba en el mundo, pero lo aclaro de una vez para que sepan y que se pare ya esto. Y entonces algunos pues se sorprendieron porque ya al escucharme cómo era la situación y a lo que les llegó a ellos, pues ahí sí que pude ver el rostro de muchas personas que se sintieron avergonzados, pero bueno, no era mi intención, era sino aclarar y ya empecé a tener la confianza nuevamente, pero fue duro para mí porque ahí sí que sentí que me tiraron como alfombra y pasaron encima de mí varias veces y fue difícil para mí. Eso creo que nunca lo voy a olvidar porque fue aquí mismo. Sí, como veíamos en el capítulo pasado, de cuando la iglesia lastima. Y decía David, si de un enemigo lo hubieras esperado, lo hubieras superado. Pero de ti, mi hermano, decía, que me Así es. acompañaste en la iglesia, que me acompañaste en el templo. O sea, le dolió. O sea, al salmista también. Sí, Eso es- así es. Yo, sí, justamente recuerdo todo el episodio y el proceso, porque cabal fue cuando a mí me había ocurrido lo del accidente y pues sí, ahí sí que cabe justamente esa experiencia aquí en los versículos que veíamos de Jeremías, ¿verdad? Continuando en el capítulo 20 de Jeremías, hay ¿cómo podemos decirlo? Ciertos episodios que pasa Jeremías durante, ya que si nos enfocamos en parte entre los versículos 11 y 13, Jeremías confiesa mucho de la grandeza del Señor. Él dice, el Señor está conmigo, que es guerrero poderoso.
entre el versículo 13 me parece que nos invita a alabar al Señor, pero inmediatamente en el siguiente versículo todo se va al piso. Él incluso maldice el día en que nació, que al mensajero que había dicho que el bebé era varón, en fin, dando a entender que estaba lamentando su existencia, básicamente. Mucha gente criticó esto porque decían, bueno, y entonces es el alabar al Señor, el canten al Señor, que Dios es poderoso, no es genuino, o sea, simplemente es De boca de para boca, afuera. sí, de dientes a labios, creo que es la cuestión, pero sí, de boca para afuera. Simplemente lo está repitiendo porque es lo correcto decir. Em, yo no sé si alguna vez le ha pasado eso, que lo hayan criticado, que, por ejemplo, usted nos decía al inicio que está en el Ministerio de Alabanza. Usted está entonando alabanzas a Dios, conocemos lo que dicen las alabanzas a Dios, claro, exaltándolo a Él, pero ¿se le ha criticado alguna vez de esa manera? Digamos, usted teniendo una situación difícil y todo, que algún hermano de la iglesia diga, bueno, y no está en la alabanza, pues, no ¿Y está por qué cantando que cayó Dios de...? es grande. Ajá, exacto. Yo creo que todos en una oportunidad pasamos así. Yo pienso que todo cristiano, por eso en la Biblia el Señor dejó eh, registrado los vaivenes de la vida, los sube y baja. Porque si hemos leído a los siervos de Dios en la Biblia, no todo fue color de rosa para ellos, ¿verdad? De repente estuvieron arriba, de repente abajo y así, así porque quiera no la presión a veces de la vida, los problemas, las aflicciones, vienen a turbar en algún momento nuestra vida y es más, el mismo Señor Jesús dijo que en el mundo tendrían aflicción, pero confíese, yo he vencido al mundo. Eh, y sí, me ha pasado, como usted dijo, en lo que es la alabanza, en ese momento, yo le cantaba al Señor, pero solo Él sabía lo que tenía dentro de mí. Tardó, me recuerdo que ese proceso tardó como unos 3 meses en los cuales llegó un momento, yo creo que en ese tiempo casi solo yo era el que dirigía la alabanza con el coro. Hasta después nos fuimos organizando de que ya me ayudan las otras dos hermanas, ¿verdad? Pero al inicio yo era el que tenía la batuta todos los domingos y todos los domingos. Y a veces ya no quería porque yo miraba eso, pero decía, no, ahí sí que tengo que seguir adelante, seguir adelante. Y sí, también tuve varias experiencias en lo que son las aperturas económicas. Yo creo que las aperturas económicas también vienen a bajar un poco cuando nuestra vida espiritual, y no es que no confiemos en el Señor, pues confiamos que Él es todopoderoso, Él es proveedor, pero llega el momento en que ya en mucho, uno viene bajando. Pero algo que yo hice en ese momento, y me gustaba cantar el Salmo número 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo lo cantaba, aunque el Señor sabía que yo necesitaba de lo económico. Llegó el momento en que mi pariente que estaba con nosotros se vino pues y le tenían su asignación a ella. Ni para eso tenía. Y pues yo seguía cantando la alabanza esta. Llegó el extremo que le dije a un compañero que me prestara esa cantidad porque ya iba a ser el mes y yo soy uno de que cuando debo, yo no estoy tranquilo. Yo trato de la forma cómo solventar eso. Si tengo una deuda, rápido, o yo mismo me organizo y digo a tal fecha se lo doy y busco la forma cómo cumplirla. Entonces yo le dije que me prestara cierta cantidad y me dijo, no tengo mano. Pero ¿sabe qué dijo? Si quiere, ya liquidó, todavía no he liquidado, todavía voy a ir a depositar. Mejor le doy producto, dijo. A mí ya me contaron. Y no era un robo, sino que al final de cuentas, pues a él iba a hacer falta y yo se lo iba a dar a la siguiente. Entonces me metí ese producto en el camión y lo contó como existencia. Pues entonces
ese dinero me sobró, me sirvió para solventar parte de esa situación que estaba pasando. Pero yo traté la forma de no bajar la guardia, porque el Señor sabía cómo estaba mi corazón. Y ese era mi canto lema: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y, y me ayudó mucho, mucho, porque yo he entendido que cuando uno está pasando una situación difícil, la alabanza es muy importante. La alabanza es importante. La alabanza es increíble, pero incluso hasta rompe cadenas. Mire Pablo y Silas. A medianoche, ¿qué hacían ellos? Estaban con cadenas, con el cepo, y ahí dice que, fijo, y empezaron a cantar. Se abrieron las puertas de la cárcel. La alabanza es muy importante. Y entonces yo he creído en el poder de la alabanza. También hay un pasaje que cuando en el Antiguo Testamento, cuando Salomón iba a inaugurar el templo, y él tenía su grupo de cantores y empezaron con címbalo, dice, y a cantar, dice que la gloria del Señor bajó. O sea que la alabanza tiene tanto poder. Yo pienso que también el profeta, pues Jeremías, creía en el poder de la alabanza, y por eso él cantaba, pues con la mina, pues miraba su realidad, pero seguía cantándole al Señor. Seguía cantándole, y porque ya después él sabía que recibía después de la alabanza, la paz, porque es lo que uno va buscando en todo nuestro caminar en la vida cristiana, la paz del Señor, y solamente uno la puede obtener cuando, al menos en mi experiencia, cantándole al Señor. Por eso dijo el salmista en una oportunidad en el Salmos 34, bendeciré a Jehová solo en las buenas, en todo tiempo, en todo tiempo. Entonces, si miramos Jeremías vivió después de David. Y según se dice que los salmos era el himnario de él. Sin duda alguna que tal vez Jeremías leyó este salmo. Bendecía al Señor en todo tiempo. En las malas sí estaba pasando una situación difícil, pero nunca dejó de bendecir al Señor. Una cosa era lo que, digamos, él alababa porque así era, y otra ya le expresaba su sentimiento a Dios. Es decir, yo me siento así, pero estoy sigo alabando, alabando. sintiéndome así. Y era parte del mismo episodio que me sucedió, le decía cuando oramos con mi hermana. Yo decía, Señor, quédate acá y bendice al dueño de estos lugares, porque él, al igual que nosotros, necesita la misma gracia que nosotros para ser salvos, porque no somos perfectos. Así como nos salvaste a nosotros, él necesita esa misma misericordia, ese mismo perdón. Eso era lo que yo decía, pero por dentro se sentía algo doloroso y pesado de decir, ay, ojalá que no. Pero lo correcto, lo bíblico es, oren por sus enemigos. Es decir, no paguen mal por mal, dijo Jesús. Y que su justicia supere a la de los fariseos, decía él. Entonces todo eso venía a mi mente, y así como, no puedo, Señor, pedirte que lo maldigas, porque ¿quién soy yo? Manda a bendecir a los demás. Entonces cuando oramos en esa ocasión fue, Señor, quédate acá, tu presencia que se quede acá, y bendice a los que van a estar acá, y a quien hoy nos saca también. Pero el sentimiento, digamos, ese es el sentimiento teológico, como uno debe orar, pero el sentimiento genuino no se sentía así, pero es la manera en la que uno debe, como dijo Pablo, menguar yo y que crezca él Sí. dentro de mí. Amén. Como lo decían en la pregunta anterior, Jeremías llega al punto de maldecir el día de su nacimiento. Está en el versículo 14 y dice, ojalá nunca hubiera nacido. No está pensando en suicidio, sino deseando que su existencia nunca hubiera comenzado. Es depresión espiritual en su forma más cruda. ¿Ha llegado a algún lugar similar donde no necesariamente quería morir, pero sí deseaba nunca haber comenzado este camino, nunca haber recibido este llamado, nunca haber obedecido a aquella dirección de Dios? Si es así, ¿qué lo sostuvo?
Bueno, llegó el momento cuando lo que les acabo de decir, el testimonio que les acabo de dar a conocer cuando pisotearon mi testimonio, cuando recibí crítica, quería renunciar a los privilegios, quería renunciar a todo. Ahí sí que era presidente en esa oportunidad del consejo directivo y tenía la alabanza también. Y quería, mejor decir, hasta aquí nada más. Hasta aquí nada más. Tal vez no al extremo que Jeremías, porque yo creo que eh, la cruz que llevó Jeremías, yo pienso que no se puede comparar. O sea, la de Cristo fue mucho más, ¿verdad? Pero sí que siempre la palabra de Dios dice que Él no nos da una prueba más de lo que nosotros podamos soportar. Imagínense que si en este tiempo nos diera una prueba así como la Jeremías, ¿la aguantaríamos o no? No sé, ¿verdad? Cada quien sabe, ¿verdad? Pero yo en ese tiempo quería renunciar a mis privilegios y ya no saber nada de iglesia. Quería retirarme. ¿Qué dije? La vida cristiana solo problemas es. Solo problemas. Y entonces, porque en ese tiempo no me había metido tanto a estudiar la palabra del Señor. No me había metido. Pero ya con el tiempo logré entender, me recordaba varios pasajes de la Biblia y de hecho lo que me sostuvo aquí fue la misma palabra porque empecé a recordar la vida del Señor Jesús y dije, si a él lo criticaron los mismos religiosos, los mismos líderes del pueblo en ese tiempo, los que supuestamente tenían la iluminación de Dios, los que supuestamente tenían la palabra, la predicaban, lo criticaron, lo calumniaron, lo rechazaron y bueno, ahí sí que hasta llegar a la muerte dije, bueno, si él sufrió todo eso, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué monedita de oro soy yo para no sufrir? Aunque no he llegado a ese extremo, pero después lo tomé como algo, una cosa pequeña, pues dije, comparación de lo de él. Entonces me empecé a recordar de todo eso. No, dije, yo voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante, yo sé que esto va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y gracias a Dios pasó y fíjense que en la vida, todo lo que nos viene en la vida cristiana siempre trae un propósito, es pasar a otro escalón. Y si uno pasa esta prueba, pasa a otra, hasta llegar a ser refinado. Es más, el pastor pone de ejemplo, ¿verdad? Que mientras uno se está en el horno con esa situación, esa prueba, otros van saliendo y otros van haciendo cola y otros salen de ahí y vuelven a hacer la cola, porque así es la vida. Lo que el Señor quiere que nuestra fe sea bien refinada, lo que el Señor quiere con todo lo que nos pasa, es de que un día pues nos lleguemos a parecer a Él, ¿verdad? Y a tener su carácter, porque todo lo que pueda venir a nuestra vida es para formar nuestra vida espiritual, formarnos a la imagen de Jesucristo. Pero lo que tú me decías, ¿qué me sostuvo? La palabra me sostuvo. Pero esto es muy importante memorizar la palabra del Señor, memorizarla. Es muy importante meditar en las promesas. Algunos dicen que hay como 5,000 promesas, otros 7,474, otros 50,000 que no se puede contar, ¿verdad? Pero cuando uno tiene en la mente la palabra de Dios y está pasando una situación difícil, ya sea de enfermedad, de angustia, para todo eso hay una promesa del Señor. Entonces, si uno la recuerda, la recita, eso le trae paz y a la vez no solamente le trae paz, sino paciencia y lo hace esperar hasta que pase esa situación. Entonces, la palabra es la que me sostuvo y, como le decía, sí, quería tirar la toalla, por así decirlo. Pero gracias a Dios que Él no permitió. Amén. Me ayudó a seguir adelante. Gracias, hermano Wilson. En una oportunidad yo igual llegué un poco triste con mi abuelita y le dije algo
similar a sus palabras. No, yo quiero renunciar. Y no olvido lo que ella me dijo, lo que usted decía. Ay, mi hija me dijo, eso no es nada a lo que Jesús sufrió. Entonces me dijo, deje de estar llorando, levántese y siga sirviendo al Señor. Y yo dije, tiene razón. Pero yo la admiro mucho a ella por su fe, por su constancia y las palabras que siempre nos aconseja son exactas y es una persona también que ha vivido bastante en los caminos del Señor y creo que podemos obtener sabiduría de las personas que han pasado por esto y nos ayuda a nosotros como jóvenes también. Entonces, gracias hermano por su testimonio. Y el capítulo de Jeremías termina diciendo, ¿para qué nací? Solo para ver problemas, termina diciendo Jeremías, solo por esto me trajiste. Y el capítulo termina ahí, en silencio. O sea, no hay un desarrollo del capítulo que el capítulo 21 Dios le responde a Jeremías y que Jeremías... No, termina ahí el capítulo en silencio. Entonces, ¿tiene usted algún para qué al que Dios no le ha dado respuesta en el que usted diga, ¿para qué me pusiste aquí? Y que al final no haya entendido todavía la respuesta o no lo haya... Yo creo que el silencio de Dios no es como un abandono, sino que es una etapa de formación que uno está teniendo en la vida cristiana. Ejemplo, yo creo que cuando un cirujano va a operar, Rudy, pues creo que sabe, tiene conocimiento de esto, ¿verdad? El cirujano primero analiza al enfermo, lo examina y, y va viendo los contras, los favores, todo eso, ¿verdad? Ahí está observando cómo le va a hacer. Yo pienso que ese es el silencio de Dios, o sea, no es un abandono, sino es parte de la transformación en las cuales Dios quiere hasta dónde uno puede llegar a confiar en Él. Y ese silencio lo lleva a uno a relacionarse uno más con Él, a confiar más y más con Él hasta alcanzar una madurez espiritual. Porque lamentablemente que hoy nosotros vivimos, bueno, se ha dicho que vivimos en una generación de cristal, dice, ¿verdad? Que el cuerpo en el cual estamos, por todo se enferma, hasta por un virus. Hasta si viniera un frito ahorita, ya mañana estamos con tos. Entonces yo creo que también vivimos en una generación de cristal espiritual, en las cuales hay personas hoy en día que por todo se molestan hasta por un saludo que no se le da. La gente ya se molesta. No digamos por una mirada o por algo. Entonces, Dios con todo esto nos quiere llevar a ser maduros espiritualmente, a que realmente nos fundamentemos en Él y dependamos totalmente en Él. Yo lo pude experimentar de que todo ese proceso que pasamos cuando vino Sammy, antes de Sammy, el Señor quería llevarnos a depender totalmente en Él. Porque llegó el momento en que yo le dije al Señor, bueno, Señor, voy a esperar. Ya oramos, ya cumplimos los 40 días. Yo creo que nos pasamos, Señor. Entonces, dependo de ti totalmente. Dependo de ti. Y entonces es cuando el Señor actuó a favor de nosotros. Pero les vuelvo a repetir, no tomemos el silencio de Dios como un abandono, sino que Él está trabajando en nuestra vida espiritual y llevarnos a la madurez en las cuales cuando uno es maduro espiritualmente, ya no se complica la vida. Me refiero de que yo antes me molestaba por la impuntualidad, me molestaba por la irresponsabilidad. Ahora ya no. Bueno, no mía, sino de otras personas a las cuales pertenezco a un grupo, ya no me molesto. Porque yo he entendido, bueno, al final de cuentas, pues cada quien va a entregar cuenta de sí.
Cada quien se va a enfrentar al Señor y le va a rendir sus propias cuentas. Y de todo modo, pues, si ellos no cumplen, yo sí voy a cumplir con el Señor. Entonces ya todo eso ya no me hace, ya no me lastima y ya no me complico la vida por eso, porque ya llegué pues me falta todavía, pero eso es lo que quiere el Señor, que uno se relacione más con Él en ese silencio, que uno lo ame más, que uno se pegue más a Él, que uno dependa más de Él y que uno tenga esa conexión con Él en las cuales uno pueda llegar a decir, tal vez no a la dimensión de Pablo, ¿verdad? Que Pablo dijo una oportunidad, ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Yo creo que Dios quiere llevarnos a eso en las cuales ya no dependamos de Él. Miren, Juan el Bautista dijo una oportunidad cuando sus discípulos, la gente le dijo a Juan, mira, aquel tiene más seguidores que tú. Sí le dijo, es necesario que él crezca y que yo mengue. Dando a entender pues de que lo que quiere el Señor que dentro de nosotros, en ese supuestamente abandono de Dios, Él se quiere formar en nosotros para que realmente Él vaya creciendo, creciendo, creciendo y nosotros vayamos menguando, menguando y a llegar a decir, pues si alguno se atreve a decir como Pablo, pues qué bueno va, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en ese rumbo, en ese tema, ¿quién es Dios para usted ahora? Y si hubo algún cambio en él, ¿quién era Dios para usted cuando comenzó, digamos, el principio de esos 12 años de pedir? Y en esa vergüenza que usted dijo, me van a dar el puesto, ¿quién es Dios ahora para usted después de, digamos, de atravesar esos procesos, tanto el de la iglesia, el de su trabajo y muchos otros que ha de tener también en la vida, porque contamos acá parte, pero hay muchas cosas que igual en la experiencia guardamos. ¿Quién es Dios después de atravesar esos procesos eh, dolorosos y también alegres, cuando recibir la promesa después de 12 años? Em, ¿Quién es Dios ahora para Bilsan García? Bueno, todo esto me sirvió a mí para relacionarme más a Él y para tenerlo así como, aunque tal vez muchos que tal vez los que van a escuchar este podcast, yo creo que no sé cómo lo van a tomar, ¿verdad? Pero yo ya lo he tomado como un amigo confidente, ¿verdad? En el sentido de que ahora yo voy caminando y cuando siento estoy platicando con el Señor. Porque el orar, el hablar con Dios, no solamente se puede hacer en la iglesia o en la casa encerrado en la calle, uno puede ir. Entonces yo cuando voy caminando o voy manejando, ahí de repente voy platicando con Él. Cuando siento estoy hablando con Él. Hablando, me relacioné más con todo este proceso, con Él, y lo he tomado como mi amigo confidente, en el cual yo cada día quiero seguir confiando más y más en Él, porque o sea, alguien lo decía, ¿verdad? De que mencionaban un pasaje, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo antes pues tenía mucha confianza en el hombre en algunas situaciones de mi vida, tanto en lo económico. Confiaba mucho en personas que me iban a ayudar y me dieron la espalda. Y entonces, incluso hasta de mi propia familia, cuando yo acudí en una oportunidad con una necesidad tan fuerte, lo único que me dijeron que para qué me había metido a camisas de 11 varas, que es una respuesta Así le dicen, ¿no? muy fuerte, me decepcioné totalmente y desde ahí yo le dije al Señor, o sea, yo ya no voy a confiar más en el hombre, ya me di cuenta que el hombre falla, de aquí en adelante voy a confiar más en ti. Entonces ahora, ahí sí que, y de hecho el Señor eso es lo que quiere,
de uno que uno se haga amigo. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. Él nos llama amigos a nosotros. Pero hay una condición. Si hacéis lo que yo os mando. Entonces, Él no se va a considerar amigo si nosotros no hacemos lo que Él dice. Entonces, si Él dice, vosotros sois mis amigos, entonces nosotros también, con más confianza, nos tenemos que acercar a Él, ¿verdad? Y platicar con Él. Y la condición es hacer lo que Él manda. Cumplir su palabra. Ahí sí que la palabra tiene muchos mandamientos en los cuales nosotros debemos de cumplirlos. Y yo creo que cumplirlo, cada día esa amistad, esa relación va a estar más cercana con uno. Va a estar más cercana entre Él y nosotros. Y a eso es lo que Él quiere llevarnos. Entonces Él es como un amigo para mí ahora. Qué bonito análisis nos daba después del proceso y las experiencias que usted pasó justamente por esa difamación y tanta crítica, perdón, que recibió de parte de incluso hermanos. Yo no dudo que también en este episodio mucha gente nos está viendo de diferentes edades, de diferente recorrido en la iglesia, incluso que están iniciando, que ya tienen mucho tiempo. Pero yo quiero que usted les pueda hablar a ellos, precisamente jóvenes adultos y demás edades. ¿Qué mensaje le podría dar usted a esas personas, a nuestros televidentes, que están pasando justamente por esa situación, por ese Jeremías 20? ¿Qué les podría decir a ellos? Bueno, antes tienen la Biblia en la... Sí. ¿Me puede buscar Jeremías 1:18? Claro que sí. Yo creo que lo importante en esto es nunca perder nuestra identidad. Jeremías no perdió su identidad. Y yo creo que eso lo hizo él aguantar tanto lo que aguantó, ¿verdad? Porque el Señor lo puso con algo muy importante, dice Jeremías 1:18. Porque aquí dice, yo te he puesto. ¿Quién lo puso? El Señor. No se puso él mismo. Y ese es el problema cuando uno quiere ponerse tal vez algún nombre o por sus propias fuerzas luchar, es donde está el problema. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad, dice, fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Y miren, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Jeremías creo que nunca olvidó esto también. Y algo muy importante que tres identidades que se mencionan aquí, en las cuales el Señor puso a Jeremías, dice como una ciudad fortificada, como que hablándole a su espíritu, como una columna de hierro, como que hablándole a su alma, y como un muro de bronce, como que hablándole a su cuerpo. Realmente él, por eso siento yo que aguantó, no perdió su identidad, y él dijo, bueno, si el Señor me puso así, es porque así lo soy. Entonces, nunca hay que perder nuestra identidad, hermanos. Somos hechos, y no solamente esto, ¿verdad? La Biblia dice que somos hijos suyos. Entonces, como hijos, nos vemos cada día en cualquier situación que podamos estar pasando, acercarnos al Padre con toda confianza, decirle, Señor, esto está pasando conmigo, ayúdame. Y Él va a actuar conforme a su voluntad. Él va a actuar de una manera especial con nosotros. Y no permitamos que si las personas nos llegan a decir, no podés. No, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hay muchas promesas, hay que aferrarse
a la misma palabra, a las mismas promesas que están en la Biblia, en las cuales nos ayudan en todo momento. Y a vencer también esos ataques que el enemigo pueda poner, porque aparte que recibimos ataques del mundo, de la familia, recibimos muchas veces ataques del enemigo también, del diablo. Y cómo nosotros cómo vamos a defendernos con la misma palabra del Señor. Jesús nos puso el ejemplo en las tentaciones. Ya ve que Jesús tenía hambre, porque la Biblia lo dice, sintió hambre. Entonces Satanás va a aprovechar siempre las debilidades de uno. Se va a aprovechar de las debilidades para atacarnos y tentarnos. Y ya saben qué le dijo. Y si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, ¿con qué le respondió? Con la misma palabra. Escrito está. No solo de pan va a vivir el hombre. Entonces, ahí Jesús pudo vencer esa tentación, pero le vino otra. Dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, mira, si eres hijo de Dios, lánzate. Hasta el diablo sabe Biblia también, porque él mismo la citó. Sí. Porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y el Señor también le respondió con la misma palabra, aunque ahí no completó el texto bíblico. Satanás se quedó a medias. Entonces Jesús le contestó con la misma palabra, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y después la otra tentación, cuando dijo, todo esto se me ha dado a mí, y yo se lo doy a quien quiero. Entonces, si tú te postras, yo te lo voy a dar también. Y Jesús le contestó con la misma palabra. Entonces, hermanos, yo creo que cuando estemos pasando alguna situación, quizás no a la manera de Jeremías, ¿verdad? Porque realmente para eso yo creo que son personas especiales con este proceso, ¿verdad? Pero podemos estar pasando alguna situación difícil, un problema, algo. Apropiémonos de la palabra, memoricémosla y nunca perdamos nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, pues yo pienso de que vamos a llegar con Él y Él en una otra forma pues nos va a ayudar. Quizás no en su momento solucionar el problema, pero con el paso del tiempo, en el tiempo de Él, en el momento de Él, vamos a salir de toda esa situación. Así que memoricemos mucho la palabra de Dios y aferrémonos a todas esas promesas. Yo creo que el tiempo de Dios a veces no siempre es inmediato. A veces sí es inmediata la respuesta. Y a veces tarda. Y a veces estamos en ese proceso. Hermano Wilson comenzó un proceso que terminó en 12 años. Alguien que nos puede estar escuchando puede ir a la mitad, 6 años y le faltan 6. Entonces es complicado y de acompañarnos en el camino hacia la cruz, acompañarnos en el camino hacia la salvación, y todos llevamos esos pesares, así que cada quien carga una cruz, cada quien lleva su propia cruz. Y como decía sobre lo que decía el pastor, algunos están atravesando el horno de fuego. Algunos van saliendo, otros ya están haciendo la cola otra vez. Y sí, quizá alguien que nos esté escuchando puede decir, ay, sí, yo lo pasé. Y qué duro que es, ya salió. Y otro puede decir, ay, gracias a Dios no me ha tocado, y quizá ya está la puerta abierta para entrar. Entonces, a todos creo que es en su momento, en su tiempo, en el tiempo de Dios. Y entonces es como, volviendo al título, cuando Dios traiciona, pareciera que Dios traicionó. Es decir, falló en su promesa, pero no. Dios da su palabra y Él no es hombre para arrepentirse ni miente. Entonces Él cumple sus promesas, es, como decía el hermano Wilson, aferrarse a ellas, no soltarse de ellas, es la única manera. Así es. Correcto, yo creo que así que, como ya se mencionó varias veces antes, televidentes o gente que nos esté escuchando únicamente puede estar atravesando su horno de fuego, puede estar precisamente en este momento en la cueva, en ese proceso, en esas experiencias.
Pero muy importante, lo que decía hermano Wilson, hay que aferrarse a las promesas de Dios, hay que confiar ante todo, porque en esos momentos es cuando más oscuro se ve el panorama. Hermano Wilson ya lo compartía, estuvo esperando 12 años para ver ese milagro, que es Samuel. También estuvo atravesando ese proceso donde, pues por fugas de información se terminaron malinterpretando cosas, pero así que a pesar de todo, él se mantuvo en los caminos del Señor. Claro que es difícil, claro que uno tiende a dudar, uno es humano, pero es muy importante cuando esa duda se presente volver a la Biblia, volver a leer los pasajes, las promesas que Él nos da y seguir adelante, seguir confiando. También cuidando nuestra vida, pues, porque podemos estar pasando un proceso, pero también nosotros podemos, incluso en ese proceso, cometer errores. Entonces, yo creo que sí, lo dije en un episodio anterior, todo va casando para pegarnos más a Él. Claro, somos humanos, cometemos errores, claro, somos humanos y pasamos por procesos. Entonces, son cosas que, ¿cómo lo vamos a ir solucionando? Siguiendo la guía que nuestro Padre nos dejó, que es leyendo la Biblia. Amén. Agradecemos a nuestro invitado, hermano Wilson, por los consejos de la palabra de Dios que nos dio y de su testimonio. Y a ustedes los invitamos a que no se pierdan nuestro próximo episodio y que no olviden, por favor, suscribirse, comentar, darnos un like. Si tienen alguna pregunta, duda, la pueden dejar. Seguirnos en todas nuestras plataformas, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify. Y YouTube. esperamos que YouTube, perdón, esperamos que este episodio haya sido de bendición para ustedes también, así como fue para nosotros, y los esperamos en el siguiente. Nos vemos. Vemos.